Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y amigos que están escuchando esta enseñanza o esta predicación y queremos que sea de bendición para todos. Vamos a orar. Padre Santo, a esta hora, Señor, pedimos, Padre, la unción de tu Santo Espíritu sobre nosotros y también sobre todos aquellos hermanos y amigos que escuchan esta enseñanza, Señor, y entiendan y comprendan, Padre, que nunca hemos estado solos, siempre has estado con nosotros. Te pedimos, Señor, la unción tuya sobre nosotros y también sobre los que escuchen este video. Te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, pues muchas veces nosotros nos sentimos muy solos, como que Dios se olvida a veces de la humanidad, Dios se olvida de nosotros, pero Dios tiene sus planes en cada cosa. Lo vemos a través de la Biblia. El apóstol Pablo nos dijo que las cosas que se escribieron para nosotros se escribieron, para que nosotros nos diéramos cuenta de que los planes de Dios son muy especiales y siempre son de bendición para nosotros si es que seguimos sus principios. Dios en su corazón tuvo la idea de formar una nación y encontró a un hombre llamado Abraham en la tierra de Mesopotamia y de ahí le dijo que saliera de ese lugar al lugar que él le iba a mostrar. No le dijo qué lugar ni a dónde iba a ir, nomás le dijo que a la tierra que él le iba a mostrar. Y salió Abraham, pero también salieron sus familiares, ¿no? Pero cuando llegó Abraham a la tierra de Canaán, le dijo que toda esa tierra iba a ser de él, ¿no? Y Dios siempre cumple sus palabras, cumple sus promesas. Y el problema que tenía Abraham era que ya no era un joven, ya era un hombre adulto. Y su esposa, Sara, ella también ya era una mujer adulta. Y Dios le había prometido que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Si alguien podía contar las estrellas del cielo, iban a poder contar la descendencia. Y si alguien podía contar la arena de las playas del mar, también su descendencia podía haber sido contada. Y Abraham creyó, pero pues pasó el tiempo y no podía tener familia, ¿va? Después la mujer le dijo que se llegara a una sierva que tenía y concibió y tuvo un hijo, pero no era el plan de Dios que hiciera eso, pero Dios bendijo al hijo. De ahí vinieron los árabes de Ismael. Pero después Dios le promete que va a tener un hijo directamente de Sara, ya cuando tenía casi los 100 años. Y Dios se lo cumplió y tuvo a Isaac, ¿no? Entonces solamente un hijo le dio de la descendencia. De Isaac nació Jacob y Esaú. Jacob también le vuelve a hacer promesas Dios le hace promesas a Jacob de que todo ese lugar iba a ser de ellos. Toda, desde la tierra, desde Egipto, desde el mar, desde el río Nilo hasta el gran río Eufrates iba a ser de la posesión del pueblo de Israel, ¿va? Pasaron el tiempo, ustedes conocen ya la historia, cómo se fue, ¿va? Por engaños que hizo con su padre. Tuvo que huir porque su hermano se había enojado mucho y quería matarlo y su mamá le recomendó que se fuera con su tío Labán y se fue a ese lugar. Ahí estuvo un tiempo y empezó a trabajar con su tío y Dios lo empezó a prosperar grandemente, grandemente lo empezó a prosperar. A tal grado que un día dijo, pues él se casó con dos de las hijas y también le dieron las mujeres que servían a esas hijas, ¿va? Lea y Raquel.
Y cuando ya llegó un tiempo donde dijo que Dios le dijo que tenía ya que regresar a la tierra que él había indicado. Y él obedece a Dios y se va con todas las cosas, ¿va? Y en el camino nace José. Y vemos, yo me quedo muy admirado, ¿va? Que cómo José empezó a crecer y obviamente como él quería mucho a Raquel, él amaba mucho a este joven, a José. Amaba, pero desmedidamente. Y sus hermanos obviamente le tenían celos a José. Pero Dios tiene planes a futuro. Dios le dio sueños a José de lo que iba a suceder, ¿verdad? Y los hermanos tuvieron tanto celo que pensaron matarlo. Pero el mayor Rubén les recomienda que no lo vayan a hacer, ¿verdad? Que no vayan a derramar sangre de la mismo de ellos, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que lo meten a una cisterna, a un pozo, y pasan unos madianitas o ismaelitas, ¿verdad? Los ismaelitas eran descendientes también de Abraham, y estos hombres eran comerciantes, y se los venden por 20 piezas de plata. Y ahí se lo llevan a Egipto. Obviamente José no iba feliz de la vida, tuvo un cambio radical de ser un hijo consentido, de tener todo lo que quería con su papá, ahora iba a ser un esclavo. Y fue un esclavo, ¿verdad? Lo vendieron a un hombre muy poderoso, ¿verdad? Que era, podemos decir en los tiempos modernos, el guardaespaldas del rey de Egipto, a Potifar, ¿no? Y Potifar lo puso ahí en su casa y pasaron las cosas que muchos de ustedes ya conocen, de que la mujer se enamoró de él y quería tener relaciones con él, pero él pues no, él se resistió. Dios, como amaba mucho a José y tenía un propósito muy especial con él, hizo que prosperara mucho la casa de Potifar. También los terrenos o los ranchos que tenía prosperaron. Y eso lo veía Potifar, cómo había Dios prosperado todo lo que tenía. Y en esa prosperidad, ¿verdad? La mujer pues lo acusa de que la quiso violar y él pues lo mete en la cárcel donde ponía el rey a los presos que el rey mandaba detener. Y también en la cárcel Dios le dio gracia con el carcelero. Y ahí estuvo, al grado de que llegó un día que tanto el panadero como el copero del rey, de Faraón, llegaron también a la cárcel, acusados por alguna situación especial. Y con el tiempo tuvieron un sueño cada uno, ¿eh? Y en ese sueño, pues él se les dijo lo que iba a suceder. Uno iba a morir y el otro iba a ser puesto otra vez ahí con Faraón para que le sirviera la copa a Faraón. Y así pasó y cuando salieron o iban a salir, y le dijo él al amigo, al señor que era el copero del rey, que se acordara de él, que estaba injustamente encarcelado ahí en la prisión y que se lo comentara a Faraón para ver si lo sacaba y lo dejaba libre. Pero a este copero se le olvida. ¿Ya? Y pasó el tiempo y Faraón tuvo un sueño, ¿ya? De 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, 7 espigas muy hermosas y 7 espigas muy enjutas, y esas acababan con las espigas buenas y las vacas flacas, muy flacas, se comían a esas vacas muy gordas. Entonces él manda a llamar a todos los sabios que tenía ahí en Egipto y nadie le puede interpretar el sueño. Entonces el copero del rey se acuerda, pero todo eso era un plan de Dios, ¿verdad? Que no se acordara de él hasta ese momento, porque iba a ser un momento muy trascendental, muy decisivo
para Egipto. Y llegó un tiempo, ¿verdad?, donde él le manda llamar a este hombre José, y lo rasuran porque los egipcios siempre andaban muy rasurados, y lo cambian obviamente de ropas y lo van y lo llevan con el faraón. Y Faraón le comenta el sueño y le dijo, mira, los dos sueños son una misma cosa. Y el haber soñado dos sueños casi idénticos es porque Dios se apresura a hacer esto. Y él le recomienda que escoja un varón, ¿verdad?, que sea sabio y prudente y maneje toda la prosperidad que iba a venir, para tener un almacén, una bodega, o tener muchas bodegas, ¿verdad?, de alimentos, para cuando vinieran los 7 años de escasez, él pudiera compartir con esta gente, con su misma nación y con todas las naciones, porque era un hambre en toda la región, no nada más en Egipto iba a venir, también en Canaán, no sé en qué otras naciones iba a haber mucha hambre. Tanto hubo que pasaron los 7 años y José pudo recoger mucho grano, mucho alimento, y todo eso lo estaba vendiendo. Cuando empezó la escasez, empezó a venderlos, ¿verdad? Y obviamente se les acabó el dinero y entonces vendieron sus terrenos, sus animales, todo. Total, Faraón se quedó con todo lo que el pueblo tenía. La gente que venía de otros países también venían con esa misma situación, a pedirles que les vendieran alimento. Traían dinero o traían animales, pero ahí José les daba eso. Por eso les decía que Dios siempre tiene un plan para cada nación, que nosotros muchas veces no lo entendemos, pero Dios tiene un plan específico. Llegaron los hermanos de José porque también había un hambre muy terrible en Canaán, y el padre los manda y llegan y él los reconoce, pero él para entonces obviamente no quería hablar el hebreo que hablaban sus hermanos, sino que tenía un traductor y el traductor le estaba diciendo. Entonces él les dice que son espías. Total, ahí se hace un problema y total al final les vende, pero se queda con uno de los hermanos para hasta que traigan al hijo menor. Cuando traen al hijo menor, ¿no?, entonces ya, para hacerlo más cortito, él se da a conocer con ellos. Obviamente llora mucho del gusto que tuvo de ver a su hermano y a todos los hermanos, y que supieran, ¿verdad?, que él vivía, y dijo, y traigan a nuestro padre. Y él mandó carros, ¿verdad?, cargados de alimentos, para que trajeran a su padre y a las mujeres y a los niños, que no se cansaran, con mucho alimento para el camino tanto de ida como de regreso. Entonces ahí vemos cómo se pudo salvar el pueblo de Israel. Ahí en Israel, el pueblo de Israel, pero ahí se salvó en Egipto, porque le dieron las mejores tierras para que cuidaran sus animales y sus vacas, sus borreguitos. Entonces ahí tenemos a José, que gracias al plan divino, no podemos descartar el plan de Dios en las cosas. Vemos que Dios tenía siempre algo previsto para poder salvar a la nación de Israel, ¿no?, y a las demás naciones, ¿no? Todo el que podía ir a comprar alimento, él les vendía. Y así pasó, ¿no? Ahí se hizo un pueblo, una nación muy grande, y después pues quedaron en la esclavitud, como Dios le había dicho a Abraham, que 400 años iban a estar en esclavitud. Eso los preparó para el siguiente paso. ¿Cómo iban a poder salir de ahí si no había nadie que fuera líder? Ellos estaban acostumbrados a ser esclavos, a trabajar allí pesadamente, a ser castigados con latigazos, con castigos muy pesados. Entonces no había forma. Pero
ahí hubo un niño que fue criado precisamente en la corte de Faraón. Y ya de grande, pues mata a un egipcio y después tiene que huir a la tierra de Madián. Y ahí se casa con Séfora. Pero pasan 40 años. Moisés, para cuando salió, tenía 40 años y allá estuvo en el desierto 40 años. Dios lo estaba preparando a Moisés. Por eso yo insisto que Dios siempre tiene un plan, que muchas veces no lo sabemos nosotros, ni Él nos lo va a explicar, pero Él tiene un plan para cada quien. A los 40 años Dios le llama y le dice que va a sacar al pueblo de Egipto y Él va a ser el líder. Moisés se opone, como ustedes han leído en la Biblia, pero lo convence Dios que él y Aarón iban a ser los que iban a sacar al pueblo de Egipto, y lo sacan. Entonces no vamos a hacer toda la historia, muy larga, pero llega un momento que están 40 años en el desierto. La generación que salió, todos murieron por la desobediencia, pero ahí Moisés pudo escribir los 5 primeros libros de la Biblia, que nosotros le llamamos el Pentateuco. Y en esos 5 libros viene toda la ley que Dios quería que el pueblo siguiera. La siguiente generación era la que iba a entrar a la tierra de Egipto. Moisés cometió un error y entonces Dios le dice que no va a entrar, él no va a darle posesión a la tierra, sino que Josué. Ya Josué se había estado preparando. Nunca fue la intención de Josué ser igual a Moisés, pero Dios le puso en su corazón que estuviera como un ayudante, un sirviente de Moisés. Él se la pasaba mucho tiempo en el tabernáculo, ahí orando, en el tabernáculo de reunión que tenía, ahí orando, buscando al Señor, y era el brazo derecho de Moisés. Entonces Dios lo unge de una manera especial para que él meta a la gente, al pueblo de Israel, a la tierra prometida. Después la Biblia nos dice que murió este hombre Josué, y pues hubo un problema muy grande porque ya la gente empezó a desobedecer la ley, y Dios pone ahí jueces. Son 13 jueces que pone. No vamos a dar la historia de cada juez, pero también había un sacerdote, Elí, y 2 hijos que no estaban haciendo las cosas bien, estaban muy fuera del orden de Dios que había él prescrito. Y entonces hubo un día que una mujer que era estéril, ahí se puso a orar y a llorar en el lugar donde estaba el tabernáculo, no el tabernáculo sino el arca, y le pidió a Dios un hijo y se lo prometió que si se lo daba lo iba a consagrar para que le sirviera todas las veces, todos los años que viviera, que le sirviera a Dios. Ese niño, que la historia no le ha hecho mucho reconocimiento, fue Samuel, que no era sacerdote, pero él hizo las veces de sacerdote, hizo las veces de juez, hizo las veces de líder del pueblo. Y él logró, con la unción que Dios le había dado, él logró que el pueblo se uniera y peleara contra los filisteos y ganara. Y así fue como fueron ganando varias batallas por la guianza espiritual que tenía Samuel y la relación que tenía con Dios. Pero ya Samuel obviamente envejeció. Los hijos no siguieron las pisadas de su padre, porque Samuel quería que sus hijos, sus 2 hijos, fueran también jueces
en Israel, pero no pudieron. No pudieron seguir las ordenanzas que Dios había dado. Y el pueblo no los quiso, pero querían un rey. Ahí vemos que Dios pone a Saúl. Saúl en un principio fue un hombre muy humilde, pero después se desvió. ¿Y qué pasó? Que Dios se molestó con Saúl y le dijo: me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque no ha hecho lo que yo le he pedido. Y dije: ve y unge a un hijo de Isaí. Y Samuel pues tiene temor, dice: si sabe Saúl me va a matar. Y Dios lo protege para que no le pase nada, y va a donde estaba Isaí, y pues ve a los hijos, y él piensa que uno de los hijos iba a ser, pero Dios le dice: no, Dios no mira lo externo, Dios mira el corazón de las personas, no es esto. Y pasaron todos los hijos de Isaí y ninguno fue. Y le pregunta a él, a Isaí, dice: ¿no tienes otro hijo? Sí, dijo, está el más pequeño, está cuidando las ovejas. Dijo: tráelo porque no vamos a comer hasta que nos traiga él. Y entonces él, delante de sus hermanos y delante de sus papás, lo unge con aceite para que sea el rey sobre Israel. Y desde ese día en adelante el Espíritu Santo vino sobre David. Muchos lo conocen a David como el dulce cantor de Israel. David, vemos otra vez que como Dios tiene preparado siempre a alguien para que siga los principios de Él. Y Dios lo que equipa y lo prepara. Muchas veces la preparación, como pasó con José, es una preparación muy dura, muy difícil, que no queremos nosotros seguirlo, como pasó con Moisés, como pasó con Abraham, ¿no? Como pasó con Jacob, ¿no? Que todos tuvieron un periodo de sufrimiento, ¿no? Pero Dios estaba con ellos y se aferraron a las manos de Dios, tomaron la mano de Dios y no se soltaron. Así que pasó el tiempo y la preparación que vino, David, que era un hombre desconocido, de la noche a la mañana fue el hombre más popular en el pueblo de Israel cuando mata al filisteo, al gigante. Y ahí pasaron varias cosas muy especiales. El rey Saúl lo pone como su paje, su escudero, iba a estar siempre a su lado. Pero también le entraron celos de que la gente lo quería. Y a todas las misiones que Saúl le daba, Dios lo prosperaba a David, al grado que el rey se enoja y lo quiere asesinar, lo quiere matar, y David huye al desierto. Allá en el desierto es la preparación que tiene. Ahí se hizo amigo, o se hicieron amigos, ahí cerca de 400 hombres, que fueron los grandes, los valientes de David. Pero allí fue lo bonito. Dentro de todo ese sufrimiento, David estuvo en mucha angustia, porque él sabía que Saúl lo quería matar y lo iba a matar, y él sabía y él entendía que Saúl lo iba a matar. En esos periodos de crisis, él pensaba, dice, que Dios ya no está conmigo, me va a matar, un día de estos me va a matar y se va a acabar todo. Pero Dios era parte del plan divino, el plan de Dios, de prepararlo para que fuera un hombre guerrero, que fuera el rey de Israel y que fuera un gran vencedor, que fuera un hombre con estrategias para la guerra, un hombre que dependiera de él. Ahí compuso varios salmos, unos muy angustiados, muy tristes. En unos a mí me impresiona mucho cuando dice: ¿quién tuviera alas como paloma? Volaría, me iría lejos. Él lo que quería era un lugar seguro, donde nadie lo molestara, porque ya no dormía, estaba angustiado. Él en otros salmos, él habla de que cómo temblaban sus huesos,
cómo temblaban, cómo estaba nervioso por el hecho de que sabía que tarde o temprano Saúl lo iba a encontrar. Vemos ahí en la historia del rey David, o del futuro rey David, cómo tuvo oportunidad de matarlo, pero él dijo, nunca pueda ser que yo levante la mano contra el ungido de Jehová. Mientras Jehová los tenga, él será el rey. Él será mi Señor, pero dijo, nunca voy a atentar contra él. En una ocasión, cuando estaban en una cueva, el rey Saúl entró y ahí estuvo. Y le aconsejaron que lo matara porque, dice, Dios te lo está entregando. Pero él dice, no, nunca será mi mano contra el ungido de Jehová. Él respetaba mucho la unción que Dios le había dado a Saúl. Y le cortó parte del manto de oración, una de las tiras del manto. Después le dolió en su corazón haber hecho eso porque era una parte sagrada. El manto de oración era un manto sagrado para los israelitas y no se podía hacer eso. Pero él se arrepintió y le dolió en su corazón y le dice a Saúl que él tuvo oportunidad de matarlo, pero no lo quiso hacer. En otra ocasión también se duermen ahí buscando a David, y se duerme tanto el general como Saúl de lo cansado que andaban, y él va y le toma la lanza del comandante y también una vasija con agua, y al día siguiente le grita de allá que debía de cuidar mejor al rey. Y entonces él le dice que lo perdone, Saúl que lo perdone, dice, porque nunca fue mi intención que tú me hicieras tanto bien, haciéndote yo tanto daño. Perdóname, hijo mío. Y ahí David se va con los filisteos y logra estar sujeto a uno de los reyes de los filisteos. Los filisteos tenían 5 reinos, y uno de los reinos fue donde él llegó, y ahí estuvo un tiempo con él. Salía él todos los días, cuando el filisteo con todos los ejércitos salían, con todos los ejércitos salía, ahí estaba él buscando los enemigos de Israel y los acababa, y no dejaba nada de huella, nada de rastros para que no sospecharan que él estaba acabando con los enemigos de Israel. Llegó un día en que Saúl muere en manos de los filisteos, y ya fue cuando él se fue a un lugar que ahí lo proclamaron rey de Judá, y al poco tiempo lo nombran ya rey de Israel. La parte de Jerusalén no había sido tomada, pero él quería tomarla porque era un lugar que nadie había, era un lugar muy estratégico. Además, era un centro muy especial porque estaba en medio de las dos partes de las tribus. Y uno de ellos es el que logra entrar por un arroyo que había, y logran acabar con la gente que estaba allí en ese lugar. Y ahí es el lugar que escogió David para ser la capital del reino. Y es ahorita donde está la capital del reino, ¿no? Después de 2000 años, ¿no? En 1967, en la Guerra de los 6 días, pudieron entrar los soldados a Jerusalén. 2000 años sin poder entrar. Dios siempre tiene un plan para nosotros. Dios siempre tiene un plan para rescatarnos. Nosotros no sabemos el plan de Dios. Aún en esta crisis que estamos pasando, hay un plan divino. Hay un plan que no conocemos, pero Dios lo conoce. Y eso nos va a hacer cambiar nuestra vida.
nos va a hacer cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de buscar a Dios. Todo esto va a ser un cambio radical en la vida nuestra. Por eso yo los exhorto, hermanos, a que tengan fe, tengan paciencia, no se olviden de Dios, que Dios nunca ha perdido el control de sus planes, de sus proyectos, del amor que Él nos tiene a nosotros, a su pueblo, porque la misma palabra nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros somos hijos de Dios, somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo, y Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, siempre nos va a proteger con la diestra de su justicia, pero tenemos que tener esa paciencia, esa seguridad que Dios tiene el control, no ha perdido el control del mundo. Aunque nosotros digamos que hay una situación muy difícil que no vamos a salir de ella, Dios tiene un plan específico para el mundo, para un cambio que haya en la vida de sus hijos. Así es que tengamos fe, tengamos esperanza, creamos que Dios siga teniendo el control. Nosotros lo debemos de saber porque la palabra de Dios nos dice, y lo que estuve diciendo, cómo Dios siempre tiene a alguien, ¿verdad?, guardado para sacar las cosas adelante. Así que, hermanos, no se desesperen, tengamos paciencia. Yo sé que hay gente que tiene hambre, que tiene necesidad, que necesita dinero, que necesita trabajar. Yo siento que pronto va a empezar a poder hacerse eso, pero con las debidas precauciones. Pero tengamos la seguridad que Dios tiene todavía el cuidado y la protección nuestra. Además, Él no ha perdido el control de la tierra, de toda la humanidad. Él sigue en control. Dios está en su trono y no va a moverse, va a seguir cuidándonos, guardándonos y protegiéndonos. Vamos a orar para despedirnos. Bendito y buen Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta bendición que nos das de participar en estas sencillas enseñanzas, Padre, para que la gente tenga fe y esperanzas de que Dios nos va a sacar de esta situación, que no sabemos por qué ni cuándo va a ser eso, es cierto, no lo sabemos, pero Dios tiene su plan específico para cada uno de nosotros y también tiene un plan para el mundo. Vamos a tener que corregir quizás nuestras formas de vivir, ser más austeros, ser más modestos, olvidarnos de muchas cosas que teníamos que podíamos desperdiciar. Ahora vamos a darnos cuenta que las tenemos que cuidar. Padre Santo, te pedimos que sigas con nosotros, que nos sigas guardando, nos sigas cuidando, nos sigas protegiendo. Así que ayuda a mis hermanos a que tengan esa fe y ayúdanos nosotros también que tengamos esa fe y esa esperanza de que tú nos vas a sacar de toda esta situación. Lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.